Corintios capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13. Y hoy vamos a meditar bajo un tema: 6 mandatos finales a los cristianos. 6 mandatos finales a los cristianos. Este mensaje, hermano, lo vamos a dividir en 3 partes y hoy vamos a ver la primera parte. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Primera de Corintios capítulo 16, verso 13, lo leemos a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia decimos amén. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Volvámoslo a leer, hermano. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta hora. Gloria a Dios. 6 mandatos finales a los cristianos. Mis amados, el verso 13 en adelante son palabras de salutaciones finales del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Por lo general, hermano, el apóstol Pablo en sus epístolas siempre se despedía brindando consejos a las iglesias. Siempre se despedía, hermanos, brindando una instrucción a la iglesia, una enseñanza a la iglesia que los iba a mantener firmes, que los iba a mantener estables en el evangelio. Hermanos, ahora este consejo viene para cada uno de nosotros y para todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Por eso, hermanos, en esta oportunidad vamos a ver esos 6 mandatos finales que el Señor nos da en esta oportunidad. El primer mandato, hermanos, que nosotros encontramos aquí en el versículo 13 es velad. El primer mandato que encontramos aquí de parte del Señor para nosotros es velar. ¿Cuál es el primer mandato de parte de Dios? Velar. La palabra velar, hermanos, significa vigilar, significa cuidar, guardar, atender, mantener despierto, estar continuamente de guardia, estar alertas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, como así la seguridad de un país, se encienden, hermanos, las alarmas ante cualquier catástrofe de diferentes naturalezas. Se activan, hermanos, los protocolos de seguridad porque algo va a suceder, hermanos, y los países, hermanos, encienden esas alarmas a modo de ¿qué le puedo decir? De sobreproteger a la ciudadanía. En esta oportunidad, hermanos, se nos presenta a cada uno de nosotros, como bien dice la palabra, el significado de la palabra velar. Nos está diciendo, hermano, que debemos estar continuamente de guardia, que debemos estar continuamente alertas, que debemos estar continuamente atendiendo, manteniéndonos despiertos, cuidar, bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, nosotros a través de la palabra del Señor se nos presentan muchas áreas que nosotros debemos estar, hermano, guardando, que debemos estar vigilando, que debemos estar alertas a todas esas cosas. Muchas cosas que la palabra del Señor se nos presenta a que cada uno de nosotros estemos alerta de esas cosas. El apóstol Pablo dice, hermanos, que debemos estar velando, que debemos de velar. Ese es el primer mandato de parte de Dios para nosotros hoy que estamos aquí en esta hora. El Señor nos dice, iglesia, que debemos de velar, que debemos de estar vigilando, que debemos de estar alerta, bendito Dios. Y la pregunta es, pastor, ¿y de qué vamos a estar velando? ¿De qué vamos a mantenernos despiertos? ¿Qué vamos a mantener en guardia?
Pues déjeme decirle que yo aquí traigo algunas cosas que debemos estar velando, que debemos estar velando continuamente, porque cada uno de nosotros sabemos que algo viene para esta tierra. Y lo que viene para esta tierra es algo terrible. Lo que viene por este mundo es algo alarmante, bendito Dios. Y que la iglesia por ese motivo debe de estar alerta, debe de estar velando, bendito Dios. Hermano, una persona, un vigilante, se le paga, una empresa le paga a ese vigilante para que mantenga siempre cuidando esa área que está a su cuidado. Y por eso, hermano, valga la aclaración, dicen vigilante. ¿Por qué? Porque esa persona le pagan, hermano, por estar cuidando aún de noche esas cosas que para ellos es de mucho valor. ¿Cuánto no más nuestra vida espiritual es de mucho valor, hermano? Que debemos de estar velando por esas cosas. Velando por todas esas áreas que el Señor quiere que nos mantengamos alertas, que debemos de mantener cuidando todas esas áreas. Lo primero, hermanos amados, que debemos estar continuamente de guardia es porque el advenimiento de Cristo está a las puertas. Si hay algo, hermano, que nosotros nos debe de mantener siempre, estar alertas y velando en todo tiempo, mantenernos vigilantes en todo tiempo, es porque la venida de Cristo está a las puertas. Un cristiano, hermano, que no entiende, que no logra percibir que Cristo está a las puertas, hermano, va a tener su vida espiritual, hermanos, como en un adormecimiento espiritual. Pero aquel cristiano que ha entendido, que entiende la palabra del Señor, que discierne los tiempos que estamos viviendo y por la palabra va a lograr discernir por obra, hermanos, también del Espíritu Santo, va a entender ese creyente que Cristo está a las puertas. Por muchas áreas. Primero, porque la palabra del Señor nos dice que Cristo viene pronto. Segundo, hermano, que las señales están cumplidas y solo falta que la final trompeta suene en los cielos para que Cristo aparezca en las nubes a levantar a la iglesia del Señor. Y eso nos debe de mantener velando, eso nos debe de mantener alertas, bendito Dios. Porque el advenimiento de Cristo puede ser hoy, iglesia. La trompeta puede sonarse hoy mismo, bendito Dios. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 24, verso 42. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, iglesia. Mateo capítulo 24, verso 42. ¿Ya lo tiene? Oiga las palabras del Señor. Velad. ¿Cuál es la primera palabra que menciona el Señor? Velad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa la palabra velar? Ser vigilante. Mantenerse despiertos en un sentido espiritual. Hermano, cuando el Señor venga, a muchos creyentes el Señor los encontrará durmiendo espiritualmente hablando. La venida de Cristo va a ser sorpresiva. La venida del Señor va a ser, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. La venida de Cristo va a ser, hermano, en el momento que nosotros menos nos percatemos. La venida de Cristo, hermano, amado, será en cualquier momento. Bendito Dios. Por eso Dios nos manda a la iglesia que estemos velando, porque Cristo viene en el momento menos esperado. La venida de Cristo va a ser sorpresiva. Cristo lo dijo, Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pueda que venga a la medianoche, pueda que venga a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, al mediodía. No lo sabemos, hermano, pero de que Cristo viene pronto por nosotros.
¿A cuánto creyente el Señor, hermano, encontrará, hermano, desapercibido espiritualmente? Pensando que el Señor no viene todavía, cuando sabemos que Él está a las puertas. Todo creyente, hermano, que realmente esté velando su vida delante del Señor, sabe que Cristo viene pronto. Solamente aquel creyente que realmente no está velando en su vida espiritual, hermano, pasa desapercibido esta palabra de parte del Señor. ¿Cuántos cristianos, hermanos, amados, el Señor encontrará durmiendo espiritualmente hablando? Lo contrario de velar es dormir. Dormir. Pero el Señor nos manda, el primer mandato para nosotros es que debemos estar velando. ¿Por qué debemos estar velando? Porque Cristo viene pronto. Y el Señor lo dijo: velen pues, porque no saben a qué horas ha de venir vuestro Señor. En cualquier momento. Algunos, el Señor, hermano, los encontrará, algunos cristianos en el campo, trabajando, arando la tierra, sembrando, qué sé yo, el maíz, sembrando el maicillo. Otros los encontrará pegando ladrillos. Otros el Señor los encontrará quizás en una oficina. Otros los encontrará hablando de la palabra del Señor. Otros los encontrará cantando alabanzas al Señor. Otros les encontrará, hermanos, hermanas, ahí echando sus tortillitas. Otras hermanas los encontrará el Señor haciendo la comida. Otros les encontrará, hermanos amados, predicando la palabra del Señor. Pero otros los encontrará, hermanos, pecando. Será lamentable, triste. Bendito Dios. Pero ¿cuántos queremos seguir velando nuestra vida espiritual? Como el ejemplo que yo les ponía hace un momento. Ahorita actualmente todos los protocolos de seguridad, de prevención, protección civil han dado alarma, han dado alerta a nivel nacional. Porque hay una amenaza de parte de la naturaleza por el huracán que se aproxima. Han encendido los protocolos de seguridad. Han habilitado muchos albergues a nivel nacional. Si el mundo, hermanos amados, pone alarma y se alerta y pone en activación los protocolos de seguridad porque algo se aproxima, cuánto no más nosotros que sabemos que viene Cristo Jesús en las nubes, no vamos a estar velando y estar alertas. Estar alertas, alertas, alertas. Estamos, hermanos amados, en alerta roja. Cristo viene pronto. ¿Por qué debemos estar velando, pastor? En segundo lugar, para que no entremos en tentación. ¿Por qué debemos estar velando? Primero, ¿por qué debemos de estar velando? Dijimos, porque Cristo viene pronto. Y no sabemos a qué hora viene el Señor, pero de que viene, viene, iglesia. Segundo lugar, ¿por qué debemos estar velando, iglesia? Segundo, para que no entremos en tentación. La tentación es la prueba de nuestra fidelidad hacia Dios. La tentación viene para probar nuestra fidelidad hacia Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, la primera vez que yo vi esto, me sorprendí. Que las compañías millonarias que fabrican los automóviles, ellos hacen pruebas antes de tirar al mercado los automóviles. Ellos arman vehículos, hermanos, y los pasan esos vehículos nuevos, hermanos, por diversas pruebas. Aún, hermanos, lo chocan, hermanos, terriblemente ante una pared de concreto, ante una pared de hierro. Es decir, esos vehículos los prueban, hermanos, antes de tirarlos a la venta, los
pasa por diversas pruebas. Hasta que pasa las pruebas, dice, entonces sí, tírenlo al mercado. Hermanos amados, nosotros vamos a pasar por pruebas. Nuestra fe va a ser probada. El Señor probó la fe de Abraham, hermano. Qué tan fiel era Abraham delante del Señor. Y le dijo el Señor, ofréndame a tu hijo. Hermano, y era tan grande la fidelidad de Abraham para con Dios, que él, hermano, estuvo dispuesto a ofrendar a su hijo. Y Dios vio, hermano, la fidelidad del corazón de Abraham, que le dijo, Abraham, detente, no hagas daño al muchacho. Y vemos también, hermanos amados, encontramos también a Job, cómo también ese hombre fue probada la fe de Job. Hermanos, la fe de Job fue probada a ver si estaba basada en lo que tenía, en lo que Dios le había dado, o sino que la fe de Job estaba basada en la fidelidad y en el amor de Dios a pesar de diferentes circunstancias. Hermano, la tentación es la prueba de nuestra fidelidad hacia Dios. ¿Qué tan fieles somos delante de Dios, hermano? Las pruebas son necesarias, por eso dice la palabra que nos gocemos en momento de la prueba. Aunque sea grande la prueba, debemos de gozarnos, porque la prueba produce paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Un cristiano que no pasa por prueba, hermano, no ha sido probada todavía la fidelidad. Pero el creyente, hermano, que ha sido pasado por diversas pruebas, hermanos amados, es porque Dios está probando la fidelidad de ese varón, de esa hembra. ¿Qué tan fiel es a Dios? Si es fiel a Dios por lo que Dios le ha dado, o si es fiel por el amor hacia Dios. Hermanos amados, es una incitación, la tentación es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Para eso viene, hermano, cuando el enemigo tienta al creyente. Un mayor ejemplo que tenemos de esto es Adán y Eva. Ellos fueron tentados. Dice la palabra, hermanos, que Eva, estando en el jardín del Edén, llegó la serpiente. Llegó Satanás en figura de serpiente y tentó a Eva. Y le llegó, hermanos, de una manera muy amable a través de una conversación. Y como Satanás es astuto, es sagaz, es mentiroso, que el Señor lo reprenda, él, hermanos amados, no va a estar quieto hasta vernos a nosotros derribados y destruidos. La Biblia no dice por cuántos años estuvo la serpiente queriendo, hermano, hacer caer a Adán y a Eva. Pero sin lugar a dudas quizás pasó mucho tiempo queriendo e inventando estrategia tras estrategia a modo de hacer caer al primer hombre y a la primera mujer. Hasta que encontró en un determinado momento, hermano, el anzuelo perfecto para hacer caer al primer hombre y a la primera mujer. Y llegó con astucia. Y todos sabemos la historia, hermanos amados, que como Eva agarró del fruto prohibido, el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, comió ella y le dio a su marido, y también comió de ese fruto que Dios le había dicho que no comiesen. Y cayeron en la tentación, hermanos. La Biblia dice que el fruto prohibido, hermano, ese fruto, hermano, era agradable a la vista.
era codiciable. Es que así se presenta, el enemigo presenta, hermano, no va a presentar algo, hermanos, que no sea agradable a la vista humana, hermanos, para hacer caer a un siervo de Dios, para hacer caer una sierva de Dios. El diablo va a presentar, hermanos, se va a vestir como ángel de luz y va a presentar la mejor y agradable oferta a ese siervo, a esa sierva, a modo de que caiga en la tentación. Por eso, hermanos, el Señor nos manda a que velemos en todo momento, a que velemos para no entrar en la tentación. Bendito sea el nombre de Cristo. Mateo capítulo 26, vaya conmigo, y verso 41. Mateo capítulo 26 y versículo 41. ¿Ya lo tenemos, iglesia? ¿Cuál es la primera palabra que menciona? Velad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo nos estudia, hermano, a cada uno de nosotros. Estudia, hermanos, la vida del creyente. Y empieza el enemigo, hermano, a maquinar cómo hacer caer al Hijo de Dios, a la hija de Dios. Y dice el diablo, ya sé por dónde le voy a llegar. Y empieza el enemigo, hermano, a poner tentación tras tentación, a poner ofertas, hermano, a poner ofertas del mundo, a poner ofertas agradables a la vista, a poner ofertas agradables a la mente humana, a poner ofertas, hermanos amados, buenas, agradables a la vista humana, hermanos amados. Y si un creyente no está velando y no está orando, caerá tarde que temprano en la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor. Lo segundo, hermanos, que debemos estar velando, la segunda condición es para no entrar en tentación. Velar en todo momento, y por eso estamos aquí en esta noche. Y por eso estamos aquí, por eso oramos, por eso ayunamos, por eso vigilamos, por eso, hermanos, estudiamos la Biblia, leemos la palabra, escuchamos la palabra, para, hermanos, fortalecernos en el Señor. Un creyente, hermanos, que no ora, un creyente que no se consagra, un creyente que no escucha la palabra de Dios, que no atiende el consejo de Dios, tarde que temprano el enemigo le ganará ventaja, bendito Dios. Porque en nuestra vida hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y dependiendo a cuál de esas dos naturalezas alimentemos más, así va a ser nuestra victoria en el evangelio. A medida que nos alimentemos más de Dios, alimentemos más nuestro espíritu, nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con el Espíritu Santo, la obediencia a la palabra, bendito Dios, hermano, nuestra vida espiritual se fortalecerá. Descuidémonos por un momento y se dará cuenta que el enemigo gana ventaja, hermano. La tentación es la prueba de nuestra fidelidad hacia Dios. De escoger el bien en lugar del mal. Eso es lo que el enemigo quiere. Nos pone la mejor oferta. El diablo le dijo, hermanos, a Eva, ¿con qué Dios ha dicho que no coman del fruto de los árboles del huerto? Dios no le dijo así, hermano. El único fruto que Dios le prohibió fue de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. De los demás frutos puedan comer, pero menos de este. Hay muchas especulaciones, hay muchos interrogantes. ¿Por qué Dios permitió el árbol, hermanos, de la ciencia del bien, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios permitió eso? Hay muchas especulaciones. Pero yo quiero decirle que mejor se lo vamos a preguntar en aquel día, mejor.
Mejor preguntémoslo a él personalmente, hermano. Porque Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha hecho robots. Dios ha hecho seres humanos. Dios nos ha hecho con libre albedrío de poder escoger si seguir el bien o seguir el mal. Y Dios nos ha hecho ver a través de su palabra cuáles son las consecuencias de seguir el mal y cuáles son las bendiciones de seguir el bien. Usted y yo escogemos, iglesia. Por eso la palabra del Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el Señor nos dio ejemplo. La Biblia dice, hermanos amados, que el Señor siempre dependió de la oración. Siempre iba a la presencia del Padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Y estando, hermanos, en un ayuno, hermanos, de 40 días, el enemigo, hermano, lo tentó. Si el diablo se atrevió, hermano, que el Señor lo reprenda. Si el enemigo se atrevió a tentar al Señor, ¿cree que usted y yo somos la excepción? En ninguna manera. Con más ansia el enemigo nos querrá derrotar, hermanos. Pero como dijo, hermano, el salmista: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque David dependía del Señor Dios Todopoderoso. Tercero, ¿por qué debemos estar velando? Para que seamos dignos de escapar de la tribulación que viene. Oiga esto, hermano. Para ser digno de escapar de la tribulación que viene. Si somos dignos o no somos dignos. Encontramos aquella palabra que el Señor dice: bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos que el Señor nos diga así, hermano? Ser dignos de recibir los galardones del Señor. Ser dignos de poder ser arrebatados. Ser dignos, hermano, de habitar en la patria celestial. Ser dignos de escapar de la tribulación que viene. El capítulo 21 de Lucas habla de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, verso 36. Vaya a su Biblia. Lucas capítulo 21, verso 36. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuál es la primera palabra que menciona? Velad. Velad pues, solo cada 15 días. ¿Cada cuánto dice el Señor? ¿Cada cuánto dice, iglesia? En todo tiempo. Velad pues en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, hermanos, que algunos no van a ser dignos, hermanos, de estar ahí delante del Señor. Y quienes no van a ser dignos de estar delante del Señor y ser arrebatados y estar en la presencia del Señor por la eternidad y la eternidad y estar allí en ese lugar precioso que el Señor ha preparado para sus hijos, son los infieles. Son los que no tuvieron, hermanos, son los que tuvieron en poco la consagración, son los que tuvieron en poco la oración, son los que tuvieron en poco la palabra del Señor, son los que tuvieron en poco, hermanos, la venida de Cristo. Ellos no van a ser dignos porque tuvieron en poco, hermano, todo lo sagrado, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que a Dios le agrada.
Los únicos que van a ser dignos de estar allí, hermanos amados, y no sufrir la gran tribulación, son los fieles, son los santos, son los consagrados. Bendito sea el nombre del Señor. Son los obedientes. Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué es lo que vendrá sobre la tierra? Pues allí mismo habla la palabra, versículos antes, habla de las señales antes del fin, habla, hermano, de la venida del Hijo del Hombre, habla del principio de dolores, habla de lo que viene para esta tierra. Esta tierra viene sufrimiento, viene dolor, viene hambre, viene tribulación, viene angustia. Lo que viene para esta tierra, hermano, es algo, hermano, inimaginable. Algo nunca antes visto sobre toda la historia de este mundo. Los hombres van a querer morir, pero la muerte huirá de ellos. Muchos hermanos dicen, en el segundo viaje nos vamos. Pero hermanos, si hoy que estamos en el tiempo de la gracia nos está costando, ¿cuánto no más en ese tiempo de tribulación y angustia? Si el Señor lo profetizó de muchos años atrás, y sabe cómo el Señor lo nombró, hermano, a través de sus profetas, el Señor lo nombró la angustia de Jacob. Será tribulación cual nunca antes visto sobre este mundo. Y el Señor nos dice que debemos de estar velando para que seamos dignos de escapar de la tribulación que viene. Iglesia, para este mundo no le espera nada mejor, hermano. Van a venir gobiernos tras gobiernos mientras Cristo no venga todavía. Y no sea el fin de todo este mundo. Van a venir gobiernos tras gobiernos inventando, hermanos, estableciendo leyes humanas sobre esta tierra a su propia conveniencia, hermanos, pero no va a ir en bien, va a ir en peor y en peor. De tal forma que dice la palabra, hermanos amados, cuando los hombres digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la palabra. Cuando los hombres digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. Mire, hermano, lo que el hombre está haciendo. Estableciendo leyes que van contra naturaleza. Estableciendo leyes, hermanos, que van en contra de los principios bíblicos, morales y espirituales. El hombre mismo está creando su propia condenación. El hombre mismo, hermanos, está preparando su propia soga, hermano, donde va a ser, hermanos amados, estrangulado completamente. Por eso el Señor nos manda, hermanos, que velemos en todo tiempo orando. Velemos en todo tiempo orando, orando, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Que pidamos al Señor a través de un clamor, a través de un gemir, de ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Sabe qué nos llama el Señor aquí, hermano? A que gimamos. Dios manda a la iglesia a que gimamos en la presencia del Señor, a que lloremos delante del Señor, hermano, a que nos humillemos delante del Señor, hermano. Pero cuánto creyente, hermano, ha perdido la devoción en la oración. ¿Cuántos creyentes ya no está orando, hermanos amados? ¿Cuántos creyentes hoy en día han abandonado la oración? Ya no les encanta la oración. Ya no se apasionan por el ayuno, ya no se apasionan por la vigilia, ya no se apasionan, hermanos, cuando se dice campaña de oración. Se ha perdido la devoción. Son pocos los creyentes, hermanos amados, entregados a la oración. En tercer lugar decíamos, ¿para qué hay que estar velando? Decíamos, número 3. Para que seamos dignos de escapar de la tribulación que viene. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos en diferentes lugares. Solo veamos las noticias y se dará cuenta
lo que está sucediendo. Mire ahorita lo que está sucediendo, esos países en potencia. Un país, no me acuerdo si fue Corea del Norte, pero un país de los asiáticos tiró un misil, hermano, y fue a caer enfrente, hermano, del océano de otro país. Y eso alertó las alarmas, hermano, y viene Estados Unidos y manda una prueba de misil también. Viene el presidente de Rusia, hermano, y arma un cargamento de arma nuclear, hermano. Arma nuclear y lo manda vía terrestre, vía de tren, hermanos, y de exhibición a modo de que no se vayan a atrever porque envía también ataque. Rumores de guerra. Con un misil de esos, hermano, destruye países enteros, hermano. Los fulmina completamente con un misil, hermano. Cristo viene pronto, iglesia. Número 4. ¿Para qué hay que estar velando? Debemos estar velando en la obediencia a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Poderoso Dios. A su nombre, iglesia. ¿Lo tiene, iglesia? Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, es decir, obedecen las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire cómo dice el Señor: bienaventurados, felices, dichosos son aquellos los que leen y los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dios bendiga en esta hora a los hermanos y hermanas que aman esta palabra, hermanos. Dios bendiga a aquellos hermanos y aquellas hermanas que no solamente aman la palabra, sino que también obedecen la palabra del Señor. Porque podemos estar aquí en la iglesia, podemos estar aquí en el templo, hermanos, escuchando la palabra por años, hermanos, escuchando el consejo de Dios por años, pero si no la atendemos y no la obedecemos, de nada nos sirve. Por eso el Señor dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que aparta tiempo para la lectura de la palabra. Bienaventurado para todos aquellos que oyen la palabra del Señor, los que dicen: ya es hora del culto, ya es hora de ir a escuchar la palabra. Vámonos familia, vámonos, equípense, alístense, porque vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados esos oídos, bienaventurados esos corazones que escuchan la palabra del Señor. Pero aquellos que les da lo mismo, hermano, aquellos que ya se acerca la hora del culto: no, hombre, vámonos para el parque mejor. Ya es hora del culto: no, mira, tenemos 4 días de no ir al culto, no, mejor vámonos a visitar al vecino. Mira, nos han invitado a una fiesta, mejor vamos allá a comer pan con chumpe. Hermano, el tiempo que estamos viviendo, hermano, es un tiempo terrible. En el mundo ya se sabe lo que se está viviendo, pero dentro de la iglesia, hermano, el Señor ya lo había profetizado, hermano, que previo a la venida del Señor, hermano, iba a entrar una frialdad a la iglesia sin precedentes, hermano. Y de tal manera que el Señor dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La indiferencia, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, la indiferencia es pecado delante de Dios, hermano. Santiago capítulo 1, verso 22. Vaya conmigo a la Biblia. Santiago 1, 22. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, verso 22.
¿Lo tiene, iglesia? Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos manda el Señor? Que seamos hacedores de la palabra. Que obedezcamos esta palabra. El Señor dijo, el que obedece mi palabra, mi Padre le amará también. Vendremos a Él y haremos morada en Él. El que obedece a la palabra. Y el apóstol Santiago dice, pero sean obedientes de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De nada nos serviría estar escuchando y escuchando y escuchando la palabra del Señor y decir, qué bonito el mensaje, qué edificante el mensaje. El Señor respaldó al predicador, el Señor respaldó a la hermana. Estuvo bonito, sí, para el oído nada más. Pero al corazón, hermano, no entró esta palabra porque le hemos puesto un pasador. Bendito Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. ¿Lo tenemos, iglesia? Aleluya. ¿Ya tienes sueño? Aleluya, poderoso Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Pero hoy al revés, hermano. Queremos, hermano, recibir de Él, pero no darle lo que Él se merece. Él se merece todo nuestro ser. Él se merece nuestra obediencia hacia su palabra, porque Él es santo. Él se merece nuestra adoración porque Él es digno y todopoderoso. Él se merece, hermanos, que le adoremos, que le sirvamos, que le entreguemos toda nuestra vida a Él, porque Él se merece todo eso y aún así no lo pagamos con nada de eso. Número 4, decíamos, ¿por qué hay que estar velando? ¿Por qué hay que estar velando, iglesia? En la obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos obedecer más? Si no hay obediencia, hermanos, no hay evangelio. El evangelio y la obediencia van de la mano. Número 5, bendito Dios, vamos rápido. Porque hay que estar velando, hay que velar por los lobos rapaces que se van a infiltrar en la iglesia. Yo siempre les he dicho, hermano, no todo lo que brilla es oro. No todo, hermano, lo que usted ve en las redes sociales o diferentes medios, hermano, es de Dios. Porque la Biblia habla y dice el apóstol Pablo que Satanás se viste como ángel de luz. Se disfraza, se camuflajea como hijo de Dios. Satanás se disfraza como un predicador. Satanás se disfraza como un predicador de sana doctrina. Pero dentro es un lobo rapaz. Hechos capítulo 20, verso 29. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 20, verso 29.
Por eso hay que estar velando, porque hay que estar velando por los lobos rapaces que se van a querer infiltrar en la iglesia. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿En dónde van a entrar? En la iglesia. Que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31. Por tanto, aleluya, ese por tanto es un imperativo, es una orden. ¿Cuál es la palabra que sigue? Velad. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo, hermano, había instruido hasta el último día de su vida, hasta el último día de su existencia. Hermano, el apóstol Pablo siempre alertó a la iglesia de los lobos rapaces. Siempre alertó a la iglesia de amar la palabra de Dios. Hermano, siempre alertó a la iglesia, hermano, y no solamente a la iglesia, sino también, hermanos amados, a los ministros, a los obispos, a los pastores, a los diáconos, hermanos amados, a los ancianos, que se mantuvieran alerta, que amaran la palabra, que se nutrieran de la palabra, que amaran la presencia de Dios, que avivaran el fuego de Dios, que se cuidaran de sí mismos, porque iba a entrar en medio de la iglesia lobos rapaces. Y no perdonarían al rebaño. Y encontramos también, hermanos amados, donde Pablo dice, amados hermanos, que dice el apóstol Pablo, que harán mercadería del evangelio. E introducirían, hermanos, doctrinas de demonios dentro de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Por eso que la iglesia debe de estar velando, hermanos amados. Hermanos, no todo es palabra de Dios. No todo aquel que se presenta con una Biblia en su mano es un siervo de Dios o una sierva de Dios, hermano. Escudriñad los espíritus, porque no todos son de Dios. Velad, nos dice el Señor. El número 5, ¿por qué decíamos que hay que estar velando? Por los lobos rapaces. Van a querer meterse, hermano. Que el Señor reprenda a Satanás en esta hora, en el nombre de Jesús. No todo, hermanos, viene de parte de Dios. Porque el enemigo es sutil, es sagaz. Y va a querer, hermano, a toda costa destruir a la iglesia. Número 6. Hay que estar velando en oración. ¿Cuántos amamos la oración? Hay que estar velando en oración, hermano. Colosenses capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2. Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas valientes que están aquí en esta noche. Que no se... la carne les dijo, quédate aquí en la hamaca. La carne le dijo, mira, quédate aquí en el sofá, en el sillón, aquí está cómodo. ¿Sí? Y no faltó alguien más, ¿verdad? Usado por el enemigo, que hasta le ofreció quizás un cafecito. Mira, quédate aquí en la casa. Le ofreció quizás un plato de pollo, hermano.
bien preparado. Mirá, no desperdicies esto, quédate aquí. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración. ¿Y cuál es la siguiente palabra que menciona? Velando. Velando en ella. ¿En qué hay que estar velando? En la oración, hermano. Velando en ella con acción de gracias. ¿Cuántos hemos traído acción de gracia en esta noche? Verso 3. Orando también al mismo tiempo, dice el apóstol, por nosotros. ¿Por qué hay que orar también? Por todos nosotros. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Porque hay que estar orando también que el Señor abra puertas donde se predique la palabra del Señor, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermano, la Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia oraba. Dice la palabra del Señor que estaba orando y la iglesia se metió en oración, hermano, en clamor, en el tiempo, hermano, de mayor persecución que la iglesia estaba pasando. La iglesia primitiva. Y una de las peticiones que la iglesia estaba pidiendo delante del Señor era que mientras, hermanos amados, el enemigo estaba persiguiendo duramente por los emperadores de aquella época, la iglesia estaba pidiendo, hermanos, que dentro, hermano, de la iglesia y donde ellos iban a ir a predicar, hermano, y llevar el evangelio, que el Señor diera milagros, que el Señor extendiera su mano, que hiciera milagros, que hiciera señales, que hiciera prodigios, que hiciera, hermano, conversión de alma, que hiciera toda clase de milagros. Oiga lo que la iglesia estaba pidiendo, hermano. La iglesia no estaba pidiendo, Señor, dame una casa nueva. La iglesia no estaba pidiendo, Señor, abrime, Señor, las puertas de los bancos. La iglesia estaba pidiendo que se manifestara el poder de Dios en medio de ellos. Porque cuando, hermanos amados, la iglesia primitiva encontró la clave de la bendición, es que cuando la presencia de Dios está, hermanos, en la vida de un creyente, el Señor abre las ventanas de los cielos. Cuando el Señor, hermano, manifiesta su gracia, su presencia en la vida de una congregación, es allí donde Dios abre las ventanas de los cielos para esa iglesia. Porque todo viene por añadidura. La bendición de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios debe de ser primero en una vida, en la vida de la iglesia. Lo demás es añadidura, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. ¿Lo tiene? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué hay que estar velando en oración? Porque el fin de todas las cosas se acerca. La gente, hermano, cuando estén cayendo los juicios sobre esta tierra y escuchen la noticia y vean, hermano, que cientos y miles de personas han desaparecido a nivel mundial, la gente va a saber que ha sido Cristo que ha venido por la iglesia. Máxime aquellos cristianos que en un tiempo estuvieron perseverando, hermano. Que predicaron la palabra, leyeron la palabra y escucharon la palabra. Y van a saber que Cristo ha venido por la iglesia. Ellos van a buscar los templos cristianos, los templos evangélicos, y van a venir llorando, hermano. Sin necesidad que les vayan a evangelizar, van a venir llorando a los altares, pidiendo perdón, misericordia, llorando en clamor, pero será demasiado tarde. Hoy que es tiempo, debemos estar velando en oración, hermano.
Porque hay que estar velando, decíamos. Hay que estar velando en oración. 2 más y terminamos, hermano. Bendito Dios. ¿O nos vamos ya? Bendito sea el nombre de Cristo. Debemos estar velando en sobriedad. ¿Qué significa eso? Estar despiertos. Aquí hay una lucha. ¿O no tienen lucha? La lucha, hermano, contra el cansancio. Hay cansancio en muchos de ustedes. Algunos quizás por un dolor, por una enfermedad no pudieron dormir, pero aquí están. Algunos otros quizás tuvieron un día pesado en el trabajo, pero aquí están. Porque saben que Dios los ha llamado a estar despiertos y velando en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses 5:6. A su nombre, iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:6, ¿lo tenemos? Por tanto, no durmamos como los demás. Alábele que Cristo vive. Sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Mira el consejo. No durmamos como los demás. ¿De qué está hablando allí? ¿Será de un sentido literal o espiritual? Espiritual, hermano. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si otros están durmiendo espiritualmente, hermano, pero usted y yo tenemos que estar entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Por supuesto, hay que orar por ello, que el Señor los despierte, bendito sea el nombre del Señor. Que les mande un toque eléctrico, hermano, ahí ve una parte que los haga despertar del adormecimiento espiritual. Efesios capítulo 5, verso 14. Vamos a la Biblia, Efesios 5, 14. Poderoso Dios. ¿Lo tiene? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es estar velando. Eso es estar despierto. Aquí, hermano, está hablando de un dormir espiritual. Que si hemos caído en el dormir espiritual, hermano, Dios quiere que nos despertemos ahora mismo. Despiértate tú que duermes, dice el Señor, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. La palabra dormir, hermanos, es usada en la palabra en varias formas en la Biblia. Algunas veces dormir se refiere a la muerte física, en muchos pasajes de la palabra. También dormir, hermanos, es usado para referirse a una enfermedad espiritual. Es usado para describir, hermano, la indiferencia religiosa o la apatía en medio de la iglesia. Algunos cristianos, hermanos, han caído en el sueño de la indiferencia, y esta exhortación, hermano, es muy necesaria hoy para cada uno de nosotros. La indiferencia religiosa, hermano, es pecado delante de Dios. Dios aborrece la indiferencia. El mensaje a la iglesia, la Odisea, es un mensaje claro de ello. El Señor le dijo en Apocalipsis 3:15 a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
El verso 18 dice el Señor: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, hay que estar velando en estar despiertos espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando hay que estar despiertos. Y finalizo con esto, hermano. Hay que estar despierto o hay que estar velando en todas las cosas. En todas las cosas hay que estar velando. La Biblia dice, hermano, que las pequeñas zorras echan a perder todo el viñedo. Las cosas que para nosotros nos pueden parecer insignificantes, sencillas, pueden echar a perder nuestra vida de comunión con el Señor. Una amistad, una palabra, una mirada, una conversación puede echar a perder nuestra comunión con el Señor, hermano. Hay amistades, hermanos, tóxicas. ¿Qué significa eso? Que contaminan nuestra vida, hermano. Amistades, hermanos, que realmente, hermanos, no van a edificar para nada, por el amor de Dios. Sino lo que trae, hermano, es, ¿qué? Distancia con el Señor. En vez de acercarnos al Señor, nos están distanciando. Actitudes, conversaciones, hábitos, nos están alejando del Señor. Como por ejemplo el celular. Hay personas, hermanos, que son adictos a los celulares, hermano. Se les puede olvidar la Biblia, pero si se le olvida el celular, hermano, aunque venga aquí a la esquina, hermano, se regresa. Una adicción a eso, hermano. Hay que estar velando en todas las cosas. Segunda Timoteo 4:5. Segunda Timoteo 4:5. ¿Lo tiene? Pero tú, sé sobrio en todo. Mira el consejo de Pablo a Timoteo. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo. ¿Sabe qué le dijo? No te descuides. No te descuides. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermanos amados, debemos estar velando en todas las cosas. En las aflicciones, en el momento de la prueba. Hermanos amados, entender que todo tiene un propósito en las manos de Dios. Si se nos viene una prueba encima, hermanos amados, entender de que si estamos pasando por esa prueba, porque Dios la ha permitido y tiene propósito esa prueba para mi vida, algo Dios quiere hacer en mi vida. Estar velando en todo. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Entender que si Dios ha permitido esa aflicción es para nuestro bien y Dios quiere hacer algo mejor en nosotros. Y luego dice, haz obra de evangelista. ¿Sabe qué está diciendo? Está hablando de una ocupación. Está hablando de ocuparnos en el servicio delante de Dios. Y por último dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Está hablando de cumplir bien en llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado. Hermanos amados, hemos mencionado todas estas cosas, estos elementos que Dios nos
pide a que estemos velando. Así que, hermanos amados, para el día de mañana, si el Señor así lo permite, si Él no ha venido todavía, vamos a ver la segunda parte, lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Hemos visto el primer mandato. ¿Cuál es el primer mandato que hemos visto? Según 1 Corintios 16, 13. Velad. ¿Y cuál es el siguiente que sigue? No. ¿Cuál es el siguiente que sigue? Estar firmes en la fe. De eso vamos a hablar el día de mañana, si Cristo no ha venido todavía. El segundo mandato, estar firmes en la fe. Así que no se lo pierda, hermano. Será de mucha bendición. Dios los bendiga a todos. Voy a dejar a mi hermano que continúe en este momento. Continuamos el clamor, hermano, porque eso hemos venido. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar, por este precioso privilegio. Gloria a Dios. Ya que, hermanos, sabemos que necesitamos buscar de la presencia del Señor, ¿verdad? Cada día, hermanos, como ha venido la palabra esta noche, hablándonos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a seguir en este precioso momento de oración. Yo los voy a invitar que se pongan de pie un momento. Vamos a cantar unos preciosos coros, gloria al Señor.